La primera vez que vio a Julián Ana, dijo que le parecía raro. Con el tiempo, su opinión cambió por completo, fundamentada en quién sabe qué. Un día llegó a decirme que mi hermano tenía muy buen corazón, que era muy agradable estar cerca de él. Corazón, dos puntos. Músculo hueco que trabaja solo. Figura, naipe, centro. Una aceleración descontrolada puede llevar a la quietud permanente. Lo hueco puede y busca ser rellenado. Julián era amable con la gente extraña, hosco conmigo. Me dio por pensar que se sentía en confianza en ese hogar que poco a poco íbamos construyendo. Por esa razón se atrevía a mostrarme su verdadera naturaleza, feral. Me dejaba con la palabra en la boca, evitaba responder a algunas de mis preguntas. A veces apagaba la luz cuando yo todavía estaba en el cuarto. Se disculpaba con facilidad. No sé por qué me importaba tanto la opinión de Ana. A lo mejor porque ella emitía juicios sobre casi todo, como quien sabe de lo que habla. La mayoría de las veces resultaban atinados o por lo menos interesantes. La pizza sabe mejor fría. La gente que creció con sus abuelos es más noble. Nunca le pregunté, sin embargo, cuál era su opinión sobre mí. Opinión, dos puntos. Juicio, idea, observación. Opinar sobre algo es apropiárselo. No puedo explicar con precisión qué cualidades tiene la tristeza que resulta tan atractiva, vista desde cierto ángulo, en especial entre nosotros, los rotos. Tiene algunas características que seducen a quienes andamos ávidos de objetivos. La fragilidad es una de ellas. Es difícil mirar la tristeza y no pensar, aquí yo puedo hacer algo. Se abre una ventana de posibilidades, proyectos, maquetas, la ilusión de un futuro promisorio. No pude salvarme a mí misma, pero a lo mejor podría curar a alguien más. Una vez que se secan las lágrimas, los ojos parecen listos para mirarlo todo distinto, como si fuera la primera vez. No hay primeras veces, tan solo la repetición infinita del mismo episodio incomprensible. Con lágrimas no se forman ríos, sino pantanos. Acostúmbrate al llanto. La cocina se ve medio vacía. Hay cajas en el piso. Son los días en que acabábamos de llegar al multifamiliar. Mamá sirve leche en un vaso y la abuela dobla ropa recién lavada. Mientras desayuno sobre un mantel decorado con nochebuenas. El frío del invierno explica las dos capas de suéteres que traemos encima. Mi hermano nos fotografió sin que nos diéramos cuenta. Todas tenemos expresión de sorpresa. Puedo imaginar la voz de la abuela. Ay, hijo, pero qué locura se estás haciendo. Tras la mudanza, la vida había cambiado, más o menos. La casa era nueva, pero nosotros no lo éramos. Todos llegamos a ese departamento cargando con nuestros propios dolores. La abuela no acababa de acostumbrarse a la soledad y la vejez comenzaba a importunarla. A veces las manos, a veces los pies. Mi hermano y yo, en esa angustia de crecer sin piso firme, sin arraigos de ningún tipo. Paredes rotas para gente rota. Niños armados a medias, Julián y yo. Criaturas a cargo de otra criatura incompleta, mamá. Endeble mujer de porcelana. Para salir adelante tuvo que dejarnos atrás. A mí, por lo menos. No a Julián. Pagaba las cuentas y disponía la cena. Negociaba con papá en el teléfono. De espaldas contra la pared. Espalda, dos puntos. Pasar, detrás. Mirar la espalda de alguien es un acto unilateral. Esa persona no mira de vuelta. Quizá ve la espalda de alguien más. Yo sé que mamá cambió con los años, que hoy no es la misma persona temblorosa y apagada que nos crió a Julián y a mí. Pero esa transformación la vivió ella sola. No la vi y no puedo narrarla. Tuvo que alejarnos para encontrarse a sí misma. La veíamos poco en la casa. Estaba ausente aun cuando nos mirara, aun cuando nos hablara y nos exigiera y nos llenara la casa de animales. Mamá, un fantasma en mi habitación, en mi espejo, habitante del mundo de mi hermano. Está y no está. Me quiere y no me quiere. Se rompe y se repara a sí misma sin ayuda de nadie, en silencio,
a oscuras. Vivir con Julián me desesperaba constantemente. Había días en que me enojaba tanto con él que lo único que me tranquilizaba era emborracharme. Salía a los bares a platicar con desconocidos, en un intento por probarme a mí misma que el problema era Julián, no yo. Era él quien me tenía condenada al silencio. No era una deficiencia mía. Esta sensación de insuficiencia, de falta de habilidades sociales, era producto de mi convivencia prolongada con él. Se me había olvidado cómo tratar a las personas después de pasar días y meses hablando con una pared. Así fue como conocí al tercer Memo en un bar, borracha, completamente inadecuada. Ni siquiera sé qué me dijo ni cómo comenzó todo. A las 2 de la madrugada ya nos estábamos besando. Esa noche no quiso acostarse conmigo. Me acompañó a casa y se quedó dormido a los pies de la cama. Julián me preparaba el café cada mañana. Cuando vio que éramos dos, echó más agua a la prensa francesa. Lista de cosas que me gustaron de inmediato del tercer Memo. Su pelo rizado, que me recordaba el de la abuela, su risa, su departamento decorado con orquídeas, su forma de pronunciar mi nombre, lento, saboreándolo o evitando equivocarse, su plática, ligera y atrapante, su voz, bastante fea, un defecto entre tanta perfección, su euforia, su sensación de humor, su ligereza, su obsesión con mi cuerpo, su manera de tomar. El tercer Memo y yo en el vagón de un juego mecánico. Es la montaña rusa más grande de México, la más dramática de todas. En la curva más pronunciada, una cámara medio escondida entre los palos de madera toma una fotografía que luego podrás adquirir por 20 pesos. Julián compró esa fotografía y además la conservó. El tercer Memo levanta los brazos, eufórico, sin miedo a nada. Trae puesta una sudadera verde. Yo aparezco enconchada. Tengo los ojos cerrados, apretados, el pelo alborotado y una expresión de horror. Me arrepentía de haberme subido. Recuerdo que en algunas curvas sentí que me iba a morir. Antes de salir de casa había estado leyendo sobre accidentes ocurridos en ese parque de diversiones. Memo me dijo que no le diera importancia a las notas amarillistas. Accidentes hay en todos lados. Te puede atropellar un coche aquí, mero en la glorieta. Julián no opinó nada. De todas maneras, él no tenía pensado subirse a ningún juego. Siguió todo nuestro recorrido desde abajo en tierra firme. Me desesperaba mucho que Julián adoptara el papel de espectador. Quería convivir con nosotros y esa era la única manera que encontraba. Pasarla bien sin participar activamente. Yo accedía, de mala gana. Pero al paso de las horas su mirada comenzaba a incomodarme. Me sentía como un animal de zoológico. Él observaba todo. Mis pláticas con Memo, nuestras peleas y el ir y venir de los juegos mecánicos, sin animarse a formar parte. Era como si estuviera viendo una película. Al final se encenderían las luces y él nunca estuvo realmente involucrado. Saldría del cine en calma, con las emociones medio revueltas, pero controladas. ¿Para qué quisiste venir si no te ibas a subir? ¡Qué desperdicio de dinero!, le dije. No respondió nada. Compró esa fotografía sin que nos diéramos cuenta. Nos la mostró al llegar a casa. Memo le dio una palmada en la espalda. ¡Qué chido que nos acompañaste! Ojalá te la hayas pasado bien. Luego fue a la cocina y se preparó un sándwich antes de irse. Julián sonrió tras despedirlo en la puerta. Breve compendio de gestos de Julián y su traducción. Alzado de hombros. Quisiera terminar esa conversación. Rascarse la sien. No sé qué decir. Tallarse la frente. No recuerdo. Tronar los labios. Estoy incómodo. Morderse el interior de los cachetes. Estoy muy incómodo. Tronarse los dedos. Estoy estresado. Acariciar superficies planas. Mesa, sofá, un cuaderno. Estoy evadiendo. Mirar hacia arriba. Quiero escapar. Mirar hacia abajo. He logrado escapar. El tercer Memo y Julián establecieron una relación cercana a la amistad. Yo había adoptado el rol de intérprete de mi hermano ante el mundo, pero con Memo eso parecía no ser necesario.
Ellos tenían otros códigos. Vídeos de gente que se lastima, halo, sándwiches de jamón y licuados de plátano. Interpretar, dos puntos. Traducir, decodificar. Convertir en sonido una partitura. Ver lo que uno quiere. Ver lo que uno quiere ver. Decir solo lo conveniente. Filtrar. ¿Cómo interpretar el silencio? Ana solía reclamarme por el trato que, según ella, yo le daba a mi hermano. Decía que lo subestimaba, que lo trataba como si tuviera un retraso mental, cuando en realidad era simplemente una persona silenciosa. Yo no sabía cómo hacerle entender que el silencio puede llegar a ser insoportable. Memo, Ana, Julián, yo. Una especie de manada constituida por meras casualidades. La armonía de la superficie lograba ocultar el hecho de que yo comenzaba a revivir viejos rencores. Cuando me peleaba con Julián, en ocasiones Memo se ponía del lado de él. Lo mismo hacía Ana. Otra vez quedaba yo fuera del equipo, a la banca, la exagerada, la traidora. Mi hermano, el animal herido al que todos quieren proteger. Mamá, con su abrazo y toda la devoción que guardaba en su esqueleto de 50 kilos. La abuela y su niño eterno, su chamaquito de pelos necios, su Julián adoradísimo, perfecto, mi hermano. La última imagen que cruzó por la cabeza de la abuela antes de morir. Algunas palabras que decía la abuela y que no he vuelto a escuchar desde su muerte. Entilichado, titipuchal, curia, aposcaguado, choquilla, mácara, cholla, jiribilla, ciento en boca. La abuela murió un domingo por la mañana. Aquel día tenía pensado preparar huevos en salsa. Había comprado los tomatillos desde el viernes. Mamá nos contó los detalles por teléfono. Mi hermano y yo, las cabezas pegadas una contra otra. En medio, el aparato. Igual que cuando éramos niños y queríamos enterarnos de algún secreto que mamá comentaba en el otro cuarto. La abuela trajo ruido a una familia silenciosa. Rompió todas y cada una de las estrictas reglas de convivencia en el hogar. Usando sus propias palabras, yo diría que puso el desorden. Habladurías, impertinencias, amarres, malos olores. La abuela nos regaló el desenfado de su presencia arrebatadora, aquel sentirse en confianza que es producto del amor y que nosotros no conocíamos hasta ese momento. La abuela plantó un naranjo para hablar con el abuelo. ¿Qué clase de árbol era ella? Abuela, dos puntos. Almendro, jacaranda, palo mulato de selva tropical, cedro, maderable. Le preguntamos a mamá si quería que viajáramos para estar con ella. Se rehusó. Se rehusó. Dijo que todo sería muy breve. La abuela no tenía casi amigos y no le veía sentido a organizar un velorio. La enterraría sin más. Julián y yo, que siempre necesitábamos una orden que ejecutar, incapaces de tomar nuestras propias decisiones, de responsabilizarnos ni por lo más mínimo, presencia o ausencia, obedecimos. Lloramos mucho en la soledad de nuestro departamento. Todo parecía un poco más ajeno a partir de ese instante. A veces pienso que quizá ese día Julián comenzó a cocinar la idea de que no quería pertenecer a un mundo en el que no existiera la abuela. Una vez leí que el silencio es una despedida, la primera muerte, en cierto sentido. Algunos funerales son celebraciones silenciosas. La alfombra mitiga el sonido de los pasos. Las palabras parecen quedar atrapadas en una telaraña negra. Ropa negra, luto negro, cuervos mudos, ojos cerrados. La tristeza es un velo negro que cubre la inmensidad del mundo. La abuela no tuvo funeral, pero tuvo despedida. Corrimos las cortinas del departamento. Encendimos una vela y la miramos convertir su luz en ceniza. Nunca más la voz de la abuela. Nunca más su risa al otro lado del teléfono. En su lugar quedó el aviso. En vida, el silencio es blanco. En la muerte es negro.
El silencio de mi hermano fue un adiós que duró toda su vida. Habían pasado pocos días desde la muerte de la abuela. Encontré un gatito negro en la entrada del edificio. No podía ser casualidad, no tratándose del abuelo. Imaginar qué diría ella se había convertido para mí en un ejercicio. Todavía hoy me sigue rescatando del abismo. Chamaca, recoge ese animalillo. Vente para acá. Gatito come cuando hay. Julián veía la tele con los pies encima de la mesa. Fue hasta que escuchó un maullido que volteó la cabeza. Me miró a la espera de una explicación. A veces yo mantenía con él esta tensión casi deportiva. Sabía que era mi turno de hablar, pero lo retaba a que fuera él quien dijera la primera frase. Nunca lo hacía. Me lo encontré. ¿Nos lo quedamos? Lo coloqué en sus manos. Él le hizo una camita en su sudadera. Estaban igual de sucios los dos, igual de desvalidos. Julián volvió sobre sus pasos. Se acomodó de nueva cuenta frente a la tele. El gatito se quedó dormido sobre su pecho. No necesitaba agua ni alimento, solo cariño. El tercer memo era generoso, doblemente generoso porque casi no tenía dinero y lo poco que recibía lo compartía con nosotros. Invitaba pizzas los primeros días del mes, cuando sus papás le depositaban. Casi nunca pedía cooperación para las cervezas. Cooperar, dos puntos. Colaborar, ayudar, reunir. Varios pedazos construyen un todo. Nadie le indica a las hormigas qué deben hacer y sin embargo ellas lo hacen. A Julián y a mí, mamá nos envía dinero por Western Union, como si viviéramos en países distintos. Casi siempre los giros llegaban a mi nombre. Yo cobraba y luego le daba a Julián una parte. El gesto de Julián para pedir su dinero me irritaba. Extendía la mano, con la palma bien abierta hacia arriba, horizontal. Había mucha hostilidad en ese ademán, pero me tardé meses en descifrar qué me molestaba. Era lo grotesco de aquella expresión infantil, como si yo fuera su madre. O quizá la soberbia de quien cree merecerlo todo. No estudiaba, no trabajaba y aún así exigía el dinero. Ni siquiera se dignaba a pronunciar palabra. La mano extendida y ya. Después de todo, yo era experta en su idioma. Me daban ganas de cortársela. El tercer memo me abrazaba para tranquilizarme y yo ya no sabía si lo hacía por mi bien o por proteger a Julián. La vida se había convertido en un cúmulo de ambigüedades, infinitas interpretaciones del mismo acto. Todo siempre podía ser leído de la peor manera. Ambiguo, dos puntos, poco claro, confuso. Sí significa no, no significa tal vez significa nunca. Julián nos había contagiado a todos de su forma de ver el mundo. Una tonalidad gris, pesimista, apesadumbrada. Inundaba la realidad que podría irradiar colores. Julián y yo desarrollamos un método particular de comunicación entre nosotros. Como él no hablaba, aprendí a leer sus silencios como si fueran mensajes. Me volvía loca, pero de todos modos lo amaba y me empeñaba en tenerle paciencia. Me estaba quedando sin patria. Debía aferrarme con más fuerza a las piezas que quedaban. Aunque era flaco y etéreo, no tenía control sobre el impacto de su peso sobre la duela del departamento. El quejido de la madera me advertía por dónde andaba. Baño, cocina, de vuelta a su cuarto. No ponía discos ni sintonizaba la radio. Tampoco tenía iPod y sin embargo siempre parecía traer audífonos debajo de la capucha negra. A ratos su abstracción del mundo era total. La primera semana que tuvimos al gato negro propuse que lo nombráramos Hugo. También propuse ponerle un cascabel. Y uno para ti, le dije a Julián. Él no se rió. Fue el tercer memo quien me explicó que los cascabeles son una tortura para los pobres gatos. Imagínate traer todo el tiempo una alarma sonando junto a tu oído. Le quitamos el cascabel a Hugo. Todo el tiempo estaban llegando mensajes al celular de Memo. Casi nunca silenciaba el aparato. Estar con él era un poco como andar al lado de un gato con cascabel. Imagínate traer todo el tiempo una alarma sonando junto a tu oído, le dijo un día, harta de que sus constantes notificaciones no me dejaran poner atención a la tele.
Él se puso de pie. Yo levanté el plato de azucaritas que estábamos compartiendo. Fue en ese momento que notamos que Julián llevaba un rato parado detrás de nosotros, viendo la tele en silencio, como un niño que no pagó la entrada del cine. Cabrón, ¿por qué tienes que ser tan pinche raro? Exclamó Memo y salió del departamento. Julián se sentó a mi lado y se quitó los zapatos con torpes movimientos de pies. Cambiamos de programa. Al cabo de un rato se paró en la cocina y volvió con un plato nuevo de azucaritas. Alimentos favoritos de mi hermano Julián. Gansitos marinera, azucaritas, esquitles, donitas Bimbo, rufles verdes, huevos con chorizo, hot cakes. Todos los platillos de la abuela. Mi hermano con esa sonrisa limpia y nueva que solo tuvo a los 5 años. Es la foto que le pidieron para su ingreso a la primaria. Me mira desde el abismo, dientes diminutos, un hoyuelo en el cachete izquierdo. Algo intenta decirme. ¿Quieres que te saque de ahí, hermanito? Tenía el pelo tan lacio que no necesitaba peinarse. Cuando compartimos departamento noté que mi champú no disminuía. No disminuía. Tampoco el de Memo. Asumí que mi hermano no lo usaba. Así como no le aportaba al mundo, tampoco le robaba nada. Conservaba, eso sí, el peine que nos había regalado el señor Cheto cuando éramos niños. Azul para él, rosado para mí. Un peine macizo de plástico fino, sin rebaba. Fue el año en que papá se fue de la casa. Las gentes miraban a mamá con lástima, como si quisieran ayudarla y al mismo tiempo tuvieran miedo de que los contagiara de su mal. Muchos creen que la soledad es un tipo de enfermedad. Yo también lo pienso en ocasiones. Don Cheto era de los pocos que trataban a mamá igual que siempre. Le insistían que se dejara teñir el pelo y mamá seguía respondiendo que no, que gracias, que solo el despunte acostumbrado. ¿Y para los señoritos? Insistía Cheto. Casquete corto para él y para la niña, como ella diga. En el salón de Cheto, seguido, se iba la luz. El local estaba ubicado en el centro de la ciudad, junto a la tienda de importaciones chinas. Yo no sé qué tantas pruebas de electricidad habían en aquella tienda, pero los apagones eran frecuentes. El día que Cheto nos regaló los peines, al voltear la cuadra nos encontramos con que los dependientes acababan de sacar los artículos de oferta. Nuestros peines se perdían entre la multitud de otros 200. Peines a peso. Promoción solo hoy. Yo le piqué la costilla a mi hermano para que viera lo que yo estaba viendo. Él apretó el paso para pegarse más a mamá, que le extendió la mano para cruzar la calle. El semáforo se había puesto en rojo. Le contaba mis sueños a mi hermano durante el desayuno. Estaba con mamá en un coche. Él detenía el movimiento de su mandíbula y descansaba su quesadilla en el plato. Yo tomaba esto como muestra de interés. Le contaba detalles del sueño y lo que creía que significaba. Él asentía, en silencio. El más ortodoxo de los psicoanalistas, alguien totalmente convencido de la distancia séptica, habría hecho más comentarios que Julián. Soñé que me regalabas un gato muerto. Él, una leve sonrisa. Soñé con figuras geométricas, sus dedos huesudos trazando rombos en la mesa de la cocina. No se los contaba siempre, solo cuando creía que podrían interesarle. Julián dormía poco, despertaba a mitad de la noche y se pasaba horas en el baño o en la cocina. A veces salía a dar paseos por el barrio. Una vez se me ocurrió seguirlo. Quería saber qué tanto hacían esos recorridos nocturnos, con las tiendas todas cerradas y poca gente en la calle. Pensé que a lo mejor compraba droga. Lo seguí durante varias cuadras hasta que comencé a darme cuenta de lo absurdo de la escena. Él no hizo más que caminar durante horas. A veces le daba la vuelta completa a una manzana o recorría una avenida en la dirección de los coches y luego cruzaba la otra acera y la recorría hacia el otro lado. Las manos metidas en los bolsillos de la sudadera. Algunas personas aceleraban el paso al tomárselo de frente. Había mañanas en las que yo despertaba y él no estaba en el departamento. Había ido a comprar el jugo de naranja. Yo lo felicitaba por su diligencia y por ser tan madrugador. Sus ojeras delataban que no había dormido nada esa noche, que su caminata nocturna se había extendido y apenas estaba volviendo a casa.
La confusión, en ocasiones, es preferible a la claridad. Vivir con los ojos a medio abrir. En el mareo del delirio, la mayoría de las cosas tienen matices, no hay absolutos, tan solo la densa nata en la que estamos atrapados todos. A veces una cosa, a veces la otra, tal vez nada. En la claridad no hay engaños. Si la realidad te golpea, no puedes evadirla. Una vez que ha sido revelada, solo quedaría la negación. Revelar, dos puntos. Mostrar, desdoblar. Las fotos se revelan para mostrarnos una imagen que no conocíamos. No saber qué pasaba con mi hermano era un alivio. La realidad resultaría insoportable, pero yo no lo sabía. Descubrir que no le gustaba estar vivo fue, de todos los golpes que recibí y que me rompieron, sin duda, el peor. En la tele, un experto aseguró que un escritorio desordenado es señal de una mente desordenada. Ni qué decir de una habitación completa hecha un desastre. La de mi hermano Julián. La selva de basura y platos sucios de mi hermano sería entonces la evidencia de lo impenetrable que era él mismo. El departamento tenía duela, pero su cuarto bien podría haber tenido loseta, cemento, tierra o brasas ardientes. El piso nunca alcanzaba a distinguirse entre los restos de comida y basura que él iba dejando. Cuando se acababan los trastes, yo simplemente le avisaba, voy a entrar a tu cuarto. Minutos después, él aparecía con 4 o 5 tazas agarradas por las orejas con sus dedos largos. Adquirí el hábito de entrar a escondidas a su habitación cuando él salía de casa. Husmeaba, pero en mi defensa decía que estaba haciendo arqueología. Memo me criticaba. Es por su bien, repetía yo, mientras analizaba los recibos de Oxxo. En realidad era por el mío. Quería saber qué compraba. Gasitos, rufles, refrescos. Necesitaba saber quién era mi hermano. A Julián le dolía todo, pero raras veces se quejaba. Así, era imposible ayudarlo. ¿Dónde te duele exactamente? Señálalo con el dedo. ¿Es un recuerdo específico? ¿Una herida mal cicatrizada? ¿Es el estado de indefensión permanente en el que te viste obligado a vivir desde aquella noche en que papá te aventó por la ventana? Vivió adolorido durante años, desde niño. La abuela lo apaciguaba con remedios y sobadas, pero él seguía enfermo. No hablaba y lloraba por todo. Papá siempre decía que éramos unos exagerados. Juraba que no me había dejado un fin de semana entero encerrada en el baño. ¿Qué va a ser? Apenas un par de horas, en lo que llevaba a su amiga a la central de autobuses. Lo de la ventana no se lo reclamamos nunca. Habría respondido que no lo aventó, que únicamente lo empujó tantito para que dejara de chillar aquel niño espantoso con voz de pito, tan tirado al drama, que hasta un toquecito de nada resultó en sus 20 kilos azotando contra el mosaico del patio. Anduvo enyesado algunas semanas. Pobre Julián, daba lástima, tan flaco, cargando ese bloque de piedra para todos lados. Dijeron que no había fractura, los huesos de los niños son muy maleables. No solo una fisura. ¡Qué suerte, campeón! Fisura, grieta, abertura por donde se cuela algo. Línea que podría dividir el todo en dos partes. Me gustaba estar con Ana porque me distraía de mis problemas. Ella siempre tenía los suyos y con frecuencia eran más interesantes. Malentendidos laborales que involucraban a personas de otros países, pleitos con abogados de derechos de autor. En aquella época ella trabajaba como traductora para editoriales europeas. Además, su vida personal era igual de atractiva. Épicos enfrentamientos entre vecinos malhumorados, tragedias familiares irresolubles. Andrea también estaba rota, pero expresaba su dolor de una manera que digamos más directa. Gritos, llantos, súplicas de auxilio, deseos de morir. Tenía una enfermedad autoinmune, lo que significaba que su cuerpo se estaba aniquilando a sí mismo. Ana se llevaba todo a su paso. Era otro incendio al que no puedes dejar de mirar.
Mi hermano también se destruía a sí mismo. Su enfermedad era autoinmune, igual que la de Ana. La enfermedad de Julián era Julián. ¿Y la mía? Cuando le conté a Ana cómo había sido el asunto con mis padres, aquellos años terribles a los que llamamos infancia, me abrazó. En aquel momento yo no dejaba que nadie me abrazara, pero a ella sí se lo permití. También me dijo que yo tenía mucho valor. Valor, dos puntos. Fortaleza física o emocional. Utilidad de algo o alguien. Tipo de cambio. La moneda de mi patria es un espejo circular en el que asomarse al pasado. Valor. Mi hermano cuesta caro. ¿Cuánto valen mis recuerdos en este país absurdo que he construido con mis propias manos? ¿Cuánto valor hay en escaparse con los ojos cerrados? ¿Cuánto en abrirlos de nuevo y hallarse a oscuras en un cuarto sin ventanas?